Y tome su lugar, tome su asiento. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Mis amados, para mí es un placer, un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza de la familia precisamente. Y como lo hemos estado anunciando en esta semana, les voy a dar el título de la enseñanza. El título de la enseñanza de hoy, para los que toman nota, si usted toma nota ahí, apunte en su libreta y así es el título. Padres cristianos valen por dos. ¿Qué le parece? Padres cristianos valen por dos. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, porque nos están escuchando también en la internet. No sé en otros países si se dirá algo similar, pero aquí en Costa Rica es bien conocido, ¿verdad? Que se dice, por ejemplo, hombre precavido vale por dos, ¿verdad? Mujer precavida vale por dos. Matrimonio precavido vale por dos. Entonces, padre cristiano vale por dos. Y ahorita en el desarrollo, mientras vamos a desarrollar la enseñanza, vamos a responder esa pregunta: ¿por qué un padre cristiano o por qué los padres cristianos valen por dos? O sea que es como el doble, ¿verdad?, de fuerza. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia. Y entonces toman a la mayoría de líderes, servidores, hombres entendidos, sabios de Israel, y se los llevan cautivos y los llevan al palacio real para prepararlos, para entrenarlos. Pero entre esos había 4 hombres que no solo eran sabios, entendidos y extraordinarios, eran piadosos, eran temerosos de Dios, eran cristianos. Por eso, padre cristiano vale por dos. Eran cristianos, no eran evangélicos, no eran pandereta, no eran 7 cultos, no era nada de eso, eran cristianos de verdad. ¿Por qué digo esto? Que eran cristianos de verdad, porque les iban a dar comida, manjares de los que comía el rey y todo su equipo. Y estos hombres dijeron al hombre que los iba a preparar, al eunuco: vea, les voy a pedir un favor, le podemos pedir un favor, yo y mis 3 amigos. Ya usted seguramente se imagina de quién estamos hablando, si usted lee la Biblia. Le dice: vea, le podemos pedir un favor, yo y mis 3 amigos. ¿De qué se trata? Le dice el eunuco: vea, no nos dé de comer de la comida del rey, porque para nosotros, y ellos sabían lo que estaban diciendo, tal vez el hombre no sabía de lo que estaba diciendo, no nos queremos contaminar con la comida del rey. Esto es una sombra del mundo. Un cristiano no se contamina con la comida del mundo, no come de lo que come el mundo, come el pan que viene del cielo. ¿Cómo se llama el pan que viene del cielo, que descendió del cielo? Cristo. Diga conmigo: Cristo. Entonces estos hombres le dijeron al eunuco que los iba a preparar, el jefe de los eunucos: no queremos contaminarnos con la comida del rey, solo denos agua y legumbres. Pero este hombre temió por su vida. Dice: si yo no les doy, no los alimento bien, y ustedes luego están débiles y no dan la talla, como decimos también aquí, dice, es capaz que me mata el rey. Y entonces le dice Daniel, porque estoy hablándole de Daniel y sus 3 amigos, le dice Daniel: hagamos una prueba, háganos una prueba por 10 días, y a los 10 días usted viene y nos examina. Si bajamos la calidad, si estamos débiles, si usted ve que no está funcionando nuestra dieta, la que le estamos pidiendo, entonces le obedecemos y comemos lo que usted nos quiere dar. Pero si no, si nosotros de verdad salimos con buena nota en ese quiz, entonces usted nos sigue tratando como le hemos pedido. Y dijo el eunuco: está bien. Y entonces solo le dieron agua y legumbres. O sea, no se contaminaron con la comida del mundo. Y les llegaron al 10º día y les hicieron una prueba. Y les hicieron preguntas y les pidieron consejos y les pusieron enigmas para que resolviera. Y dice que en todo lo que se les consultó a estos 4 hombres, y también se le consultó a todos, dice, en todo lo que se les consultó fueron hallados
10 veces más sabios que los sabios. ¿Qué le parece? O sea, esos cristianos no valían por 2, esos valían por 10. ¿Qué le parece? ¿Se imagina que digan de usted, esta mujer vale por 10? ¿Se imaginan que digan de usted en su trabajo, hombre, este hombre vale por 10? Este empleado vale por 10. ¿Se imagina que sus padres, joven que está aquí, diga, este hijo mío vale por 10? Pastor, ¿pero qué está hablando usted? Usted está hablando fantasía, ¿no? Hay un hombre que ahorita le voy a leer en la escritura, cuando la mujer le pidió, porque era estéril, y le dice, dame un hijo, estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque tú no me das hijos y yo quiero un hijo. ¿Y sabe qué le dijo ese hombre? Le dice, mujer, ¿no valgo yo más que 10 hijos? ¿Qué le parece? Este hombre, bueno, primero tenía una buena autoestima, ¿verdad? Pero él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que era un buen marido, era un buen esposo. Él sabía cómo la trataba, porque lo vamos a leer y vamos a ver cómo la trataba. Y entonces él le dice a su esposa, ¿no soy yo mejor o más o mejor que 10 hijos? ¿Se imagina que digan eso de usted, mi hermana, no sé, en el barrio? Que diga eso a su esposo. Esta mujer vale 10, como 10 mujeres. O del esposo, que diga a la esposa, este hombre vale por 10. O sus padres, no sé, eso sería tremendo. Alguien dijo por ahí, dice, hablando en la parte laboral, dice, haga su trabajo con excelencia, hágalo como para el Señor, hágalo también que cuando a usted lo despidan o cuando usted cambie de trabajo, tengan que contratar a 3 para hacer su trabajo. ¿Qué le parece? ¿Estoy hablando mucha fantasía? No, yo lo he visto con estos ojos que se han de comer los gusanos. Así es, porque un verdadero cristiano vale por 10. Ya subió, ¿verdad? La cotización ya subió. Vale por 10. Pero no, la enseñanza de hoy es para padres. Y si usted, mi hermano, yo veo que usted fue sabio, porque si usted leyó el anuncio que publicamos, la invitación que le enviamos, y usted vio ese título, padres cristianos valen por 2, y usted dijo, yo soy un padre, mira, y soy cristiano, yo tengo que ir para ver qué es lo que el Señor nos va a decir, porque yo de verdad quiero valer por 2 y no por 2. Y ahora seguro se le antojó valer por 10, ¿verdad? Diga conmigo, quiero valer por 10. Yo quiero valer por 10. La única manera de valer por 10 es ser lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, que lo que usted pese y valga en oro. Amén. Ok, pero vamos a empezar. Todavía no he empezado a predicar. Ya anotó ahí el título, padres cristianos valen por 2. Si es que en días pasados, obviamente, como hoy estamos en esta semana aprovechando y celebrando la Semana de la Familia, pues tenemos que tocar un tema de la familia, y en este caso va dirigido a los padres. Y en días anteriores ya yo les he compartido otros tips, otras exhortaciones, yo les he compartido varias cosas con respecto a lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy día, el deterioro que podemos ver en esta generación. Recuerde que un día dimos una enseñanza de la generación que sí conoce a Dios. Estamos hablando de usted. Usted tiene que ser de esa generación que sí conoce a Dios, porque en el libro de Jueces capítulo 2 dice que cuando murió Josué y toda la generación de Josué, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni los milagros que había hecho el Señor, y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo que pasa cuando se levanta una generación que no conoce a Dios. Y hoy yo creo que estamos viendo algo tremendo. Yo no quisiera ser negativo, no quisiera ser pesimista, pero yo vuelvo a ver alrededor y veo una generación deteriorada, veo una generación débil, veo una generación que no es espiritual. Y estoy hablando de los cristianos. Y yo veo que ya están muriendo hombres tremendos, siervos de Dios, no solo a nivel mundial, como un David Wilkerson, como un Adrian Rogers, como un Luis Palau, como un Gigi Ávila,
Y ahí le puedo seguir la lista. Hombres por lo menos de mi tiempo, o que yo les escuché predicar, que yo escuché sus enseñanzas. Hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Y podríamos hablar de algunos también de nuestro país, ¿verdad? Que ya están, que ya el Señor se los ha estado llevando. Y hoy día yo enciendo una emisora, enciendo un canal de televisión y veo las predicaciones o vemos la música que se está componiendo hoy y digo, esto va de mal en peor. Ya no se predica a Cristo, ya no se predica con celo, ya no se predica de santidad, ya no se predica en contra del pecado, ya no se predica de agradar a Dios, ya no se predica de buscar a Dios. Ahora veo que se predica de todo menos eso. Y entonces cuando, vuelvo a repetir, veo siervos de Dios, evangelistas, tal vez apóstoles, pastores de antaño, y que algunos hasta le heredan su ministerio a sus hijos, porque estamos viendo eso, ¿verdad? No sé de dónde salió esa tendencia, pero le heredan su ministerio a sus hijos, pero lo que le heredan es, valga la redundancia, el ministerio. No le pueden delegar la unción, porque la unción no se delega. La unción se recibe directamente de la fuente que es Cristo. Pero si hay algo que podemos hacer, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Si hay aquí hombres y mujeres temerosas de Dios, si hay algo que le pueden heredar a sus hijos, si hay algo que podemos hacer por nuestros hijos, pero no es solo con una imposición de manos, ni menos por apellido. Porque yo le dije hace muchos años a mis hijos, siendo de 9, 10, 11 y hasta 12 años, cuando todavía eran unos niños y nosotros empezamos a pastorear, yo les dejaba claro a ellos, ustedes tienen que tener su encuentro con Cristo, su encuentro personal. Ustedes no son cristianos porque son hijos de un pastor. Ustedes serán cristianos cuando le abran su corazón a Cristo, cuando vean al Señor llegar a su vida, tocar la puerta de su corazón y ustedes lo dejen entrar. Cuando ustedes vean al Señor, cuando ustedes experimenten al Señor, cuando Él haga su obra en ustedes, probablemente ese día se conviertan en hijos de Dios. Pero ustedes no son hijos de Dios porque sean hijos de un pastor o porque sean hijos de un profeta o un apóstol, o llámese como se llame su oficio. Eso no es así. Cada persona tiene o debe tener su encuentro personal con Cristo. Y todo eso lo vamos a aprender hoy, porque usted me puede decir, pastor, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, empecemos haciendo una reflexión con respecto a lo que les decía. Yo veo hoy día cómo esta generación ha perdido valores, ha perdido sus valores, valores que tal vez antes eran pesados, eran vitales dentro del seno de la familia, y nuestros padres nos enseñaban educación, nuestros padres nos enseñaban responsabilidad, nuestros padres nos enseñaban respeto, nos enseñaban el respeto al prójimo, el respeto a la autoridad, a lo que representa la autoridad. Por ejemplo, a un maestro en la escuela, a un director o a un policía o a una persona mayor que nosotros. ¿Ves? Se le dice sí, señor, se le dice gracias, se dice por favor, se saluda buenos días. En fin, nos enseñaron valores que esos eran vitales dentro del seno familiar. Nos enseñaban educación, nos enseñaban a pedir con permiso, por ejemplo. Nos enseñaban también, valores hasta de higiene. Hasta de higiene. Recoja eso no se deja ahí. ¿Qué pasa con esos zapatos ahí tirados? Y entonces usted tenía que ir y recogerlos y guardarlos. Va uno a la mesa, ya se lavó las manos. ¿Alguien recuerda eso? ¿Sí? Fue al baño y salió. ¿Qué pasó? ¿No lo he visto que se ha lavado las manos? O tal vez uno viene del baño y por lo menos, o sea, es algo básico. Usted fue y usó el inodoro, ¿y qué tiene que hacer después de usar el inodoro? ¿Perdón?
¿No están muy acostumbrados? ¿Qué hace uno después de usar el inodoro? Eso es básico. Eso es de pre-kinder. Nos enseñaron responsabilidad, llegar antes de la hora, ni siquiera es a la hora, no es antes de la hora. Empieza uno desde la escuela, ¿verdad? Entra a las 7 de la mañana a la escuela, usted está antes de las 7. No es que llega raspando, ¿verdad? Y es el que siempre llega tarde. Y entonces, pero tras de que llega tarde, llega saludando a todos, ahí interrumpiendo la clase. Bueno, a mí me ponían llegadas tardías, y 3 llegadas tardías era una ausencia. ¿Alguien recuerda eso? Wow, y usted se podía quedar por ausencias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien es de mi tiempo? Yo ya soy abuelo por aquello. Y no le voy a decir hace cuántos estaba en la escuela. Y usted tenía que llegar a la hora. Y luego, conforme va avanzando, bueno, en el colegio nos cerraban el portón. Si usted llegaba tarde, le cerraban el portón y lo abrían hasta la tercera lección. Se perdió las 2 primeras lecciones. Y usted ve a ver ahora cómo recupera. Luego ya usted va creciendo, ya en el trabajo, puntual en el trabajo, antes de la hora. Tiene una cita antes de la hora. Usted le dijo, sí, llego a tal hora. Mi hermano, respeta el tiempo de aquella persona, llegue a la hora. Son valores básicos, pero se han ido perdiendo. Aquí voy, llego en 5 minutos y apenas está saliendo de la casa. Decía un conferencista que los japoneses están extrañados con nosotros los latinos. Dice, los japoneses no entienden ese idioma. Dice, porque están hablando por teléfono el japonés con un latino y le dice el latino, llego en 1 segundo, y el japonés hace, en 1 segundo es que está detrás mío, dice el japonés. Entonces, o sea, ni hablar sabemos, porque estamos acostumbrados. Decimos, mi hermano, ¿como a qué hora llega? Entonces uno dice, le llego como entre 7 y 7 y media. Media hora de margen. En media hora un japonés le fabrica a usted una computadora. Entonces se han ido perdiendo valores fundamentales. Bueno, les mencioné el respeto a lo ajeno, no toque lo que es suyo, el respeto al prójimo y el respeto a la autoridad. Hoy día estamos en un país, ok, no voy a decir el nombre del país para no alarmar al mundo entero, y para no hablar mal de mi país, pero estamos en un país, óigame, que usted oye las noticias y se le para el pelo. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque ya no respetamos la integridad humana. Ya ahora por un celular le quitan la vida. Ya ahora porque usted me trató mal y me tocó el pito muy fuerte, y muchas veces se bajan y le quitan la vida. Eso es falta de temor de Dios. ¿Qué le enseñaron a ese hombre o a esa mujer en su casa cuando era niño? Y ni que se diga la falta de respeto a la autoridad. Ya no respetan si hay uniforme, si hay placa, si es autoridad o no es autoridad. Se ha perdido ese respeto. Pero todo yo creo que empieza en casa. Yo creo que se le ha enseñado a ese hombre o a esa mujer desde niño. Y entonces habíamos hablado también anteriormente de una generación de cristal, ¿verdad? ¿Han escuchado últimamente ese término? Sí, que ahora se ha levantado una generación de cristal. ¿Alguien lo ha escuchado? Levante su mano si ha escuchado esa frase, que hoy día tenemos a una generación de cristal. Pero espérese, jóvenes, tranquilos jóvenes, no se ofenda, no se ofenda. Yo voy a defenderlos hoy. Yo voy a decir que hoy no hay jóvenes de cristal, que hoy hay padres de cristal.
somos los padres que nos volvimos padres de cristal. Nuestros padres eran padres de hierro, que decía, así es porque yo digo y punto. Y a mí mi mamá me enseñó el libre albedrío. Me dijo, lo hace o si no, me lo sueno. Y yo libremente lo hacía. Yo decidí hacerlo. Ese era el libre albedrío antes. Ahora es, papi, vea, papi, porfa, vea. No me haga enojar, papi, vea. No me haga que me enoje. Y como 10 veces y media hora, 1 hora ahí diciéndole, sí, váyase a dormir ya. Ay, a mí me mandaban a dormir caliente. O si no le decían, va una. Y ya usted sabe, ¿verdad? Estaba más cerca el castigo. Pero ahora le cuentan hasta 10. Antes le contaban uno hasta 3, ahora le cuentan hasta 10. Porque la psicología moderna dice, no sea que vaya a crecer con un complejo el chiquito, ¿verdad? No. Antes, en mis tiempos era una la que me contaban. Solo una oportunidad me daban. A la segunda ya era fijo el castigo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos tiempos? En esta generación, ¿qué es lo que ha cambiado? No es los hijos, no son los jóvenes. Ciertamente ha cambiado el ambiente, la tecnología, los recursos. Pero esos son recursos. La educación no debiera haber cambiado. Porque nosotros recibimos una educación formal, llena de disciplina, llena de valores, y esa misma tendríamos que haber transmitido a la siguiente generación. Pero nos volvimos suaves, nos volvimos condescendientes y negociadores con nuestros hijos. Entonces ahora la psicología dice, negocie con su hijo. Y viera los negocios que hacía mi mamá conmigo. Mejor no le cuento porque termina llorando, ¿verdad? Ya no le voy a contar más, ya no voy a hablar más mal de mi mamá. Entonces ahora lo que yo creo es que se ha levantado una generación de padres de cristal. Y eso es lo que tenemos que parar, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a nosotros los padres. Y déjeme decirle algo también, padre, a usted le conviene dar una buena enseñanza. Padre, a usted le conviene dar una buena disciplina. Padre, a usted le conviene ser un buen modelo. Padre, a usted le conviene dar una buena educación. Padre, a usted le conviene enseñar bien a sus hijos, porque todo lo que hace una persona habla de lo que le enseñaron sus padres. Si usted quiere anotar esa frase, anótela. Todo lo que hace una persona habla de lo que le enseñaron sus padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted hace algo malo, está avergonzando a sus padres. Si usted hace algo bueno, está honrando a sus padres. Qué lindo cuando le dicen, usted es el hijo de, cuando a uno le dicen, usted es el papá de Pedro Pablo. Ese muchacho, wow, qué maravilla de su padre, de ese muchacho. Entonces uno ya se acomoda, ¿verdad? Muchas gracias. Y usted se siente honrado. Bueno, cuando íbamos a recoger las notas a las escuelas o a los colegios, recuerdan, ¿verdad? Yo es que ya hace tiempo ya no hago eso. Ya no. Es más, ni sé qué están enseñando en las escuelas. Solo de oídas, ahí a uno se le llega la información de que hasta la educación está pésima. Pero llegaba, era el día de entrega de notas o había reunión de padres de familia, y entonces uno ese día era, ¿verdad? Ese día usted era el más espiritual de todos los días del año. Usted era espiritual ese día porque decía, ay Dios mío, que no le dé quejas la profe, que no le dé quejas la maestra, que no le diga que yo hablo mucho. Bueno, en mi caso el pecado mío era que yo hablaba mucho en clase. Ya me estoy confesando. Mi pecado era que yo hablaba mucho en clase. Y entonces, que no le digan, y ojalá que la maestra, ¿verdad? No le cubriera a uno las espaldas y le decía, vea, doña Vicky, quiero decirle algo, nada más, no es un buen muchacho.
pero es que habla mucho en clase. ¿En serio? Ajá. Sí, es que Alex habla mucho, no para de hablar. Ajá. Ah, bueno. Está bien, muchas gracias, niña Cecilia. Muchas gracias. ¿Y después qué? Ah, ok, nos sentamos a hablar, ¿verdad? Oh, y usted ya iba calientico desde que iba de camino. Ya usted sentía un calorcito, ya usted sabe a dónde. Ya usted iba, Padre, bajando todos los santos. Oh, que hoy le hayan pagado a mi mamá para que esté feliz, ¿verdad? Óigame, esos días esos días sí había disciplina. Pero ¿qué tal si era al revés? Oh, usted es la mamá de Alex. Oh, y ese muchacho es una maravilla. Es una maravilla. Wow, no, él es respetuoso, él es trabajador, hace todo. Y entonces doña Vicky, ¿verdad? Salía feliz. Ah, ok, yo la honraba. Pero si le hablaban mal de mí, la deshonraba. Entonces, todo lo que hace una persona habla de lo que le enseñaron sus padres. Así que mi hermano, atención, jóvenes, lo que usted haga habla de sus padres. Y los viejos no nos libramos de esto. Lo que usted haga también habla mal de sus padres, ¿verdad? ¿Qué le enseñaron? Educación, respeto, confiabilidad, fidelidad, honradez, trabajo, etcétera. Hay una herencia, por cierto, hay una herencia de parte de Dios aquí en la tierra. Ah, usted no sabía eso, apóstol. Apuesto que usted no sabía que aquí en la tierra hay una herencia de parte de Dios. Porque la herencia espiritual nuestra, ¿cuál es? Cristo, ¿cierto? Nuestra herencia de parte de Dios espiritual se llama Cristo. Él nos dio a su Hijo y Él nos quiere llenar de su Hijo y Él nos quiere formar a la imagen de su Hijo. Pero también hay una herencia para nosotros aquí en la tierra. ¿Sabe cuál es? Vaya conmigo a Salmos 127. El Salmo 127 nos dice cuál es la herencia de Dios aquí en la tierra. Usted puede disfrutar de una herencia de parte de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sí? ¿Se alegra? Ok. Dice el Salmo 127, versículo 3. Vamos a ver. Salmo 127, 3, y vamos a leer hasta el 5. Dice el versículo 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Ya vio cuál es la herencia? ¿Cuántos recibieron esa herencia ya? ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano si usted tiene hijos. Recibió una herencia de parte de Dios. Sus hijos son herencia de Jehová. Ah, es un regalo de Dios. Afortunado, y vea lo que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y el 5 dice: bienaventurado, dichoso, dichosísimo el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice: dichoso el que tuvo muchos. Yo no sé cuántos, ¿verdad? Nosotros fuimos 9. Mi mamá dichosísima, ¿verdad? Claro, cuando se le desordenaba el asunto, ¿verdad? Bueno, nada más sacaba la vara de la corrección. Bienaventurado, muy dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De qué? De hijos. ¿De qué está hablando? De hijos. Dice: no será avergonzado, dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero claro, está hablando de unos padres que educaron bien a sus hijos. Recibieron la herencia de Dios, pero educaron bien a sus hijos. Dice: no serán avergonzados por sus enemigos. Entonces, nosotros hemos recibido una herencia de parte de Dios. Por aquello de que haya alguien que diga: yo no quiero tener hijos, usted está diciendo: yo no quiero la herencia de Jehová.
Y por aquello de que digan, no, 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 eso no es para mí, usted está despreciando la herencia de Jehová. Bueno, está bien, no la quiso, no va a tener esta herencia que se llama los hijos. Y esto lo sabían dos mujeres en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al libro de Samuel, primera de Samuel, versículo 1. Esto lo sabían las mujeres de Israel. Todas las mujeres de Israel querían tener hijos. ¿No recuerdan cuando Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o me muero? ¿Recuerdan? Las mujeres de Israel sabían esto, que esto era una bendición de Dios. Tener hijos era y sigue siendo una bendición de Dios. Yo solo pude tener dos, bueno, mi esposa y yo, ¿verdad? Porque Dios sabe que nosotros planificamos el tercero, pero ya no vino, pero es su voluntad y la aceptamos, ¿ok? Nosotros le pedimos a Dios un tercer hijo, nos preparamos, hicimos todo el trabajo que había que hacer, pero no, Dios dijo, hasta aquí llegamos, es suficiente, tengo otros planes para ustedes, y no nos vino el tercer hijo, solo tuvimos dos, pero pudimos haber tenido los que Dios quisiera. Ok, dice primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, se me perdió un poco acá, primera de Samuel. Aquí está. Estas mujeres sabían que esto era herencia de Dios. Y entonces voy a leer varios versículos, no se canse, déjeme leerlos rápidamente para que usted leerle el contexto de la historia. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Este hombre se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía dos mujeres. En aquel entonces era permitido, allá en Israel, aquí en Costa Rica no. El nombre de una esposa era Ana y el de la otra Penina. Entonces Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ofni y Finés. Para los que han leído la Biblia y han escuchado de historias, saben que este Ofni y Finés eran dos muchachos que hacían lo malo en el templo, ¿verdad? Entonces vea que todavía no habían ni nacido Samuel y ya estaban los hijos de Elí que se portaban mal ahí en el templo. Dice que esos Ofni y Finés eran sacerdotes de Jehová. Versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte para ir a ofrecerle sacrificio a Dios. A todos les daba su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Pero pongan atención por qué la irritaba. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Era una vergüenza para una mujer no tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, porque ella decía, yo quiero tener hijos, yo quiero tener hijos. Dice el 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. ¿Para qué le está pidiendo Ana un hijo? ¿Para ella? Vamos a ver.
Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces él le respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. ¿Cuántos se gozan por eso? Casi que me dan ganas de darle gracias a Dios por Ana otra vez y de aplaudir, pero no, ya eso pasó hace mucho tiempo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, porque eso fue lo que ella prometió. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. ¿Cómo cuánto creen ustedes que tenía Samuel cuando fue destetado? Digamos que así como que de fijo 6 meses, que es lo acostumbrado y lo de ley. Pero digamos que ella todavía quería un poquito más y él estaba encariñado con aquello, ¿verdad? Que ya usted sabe qué es. Y pongámosle así, exagerando, 3 años. ¿Ok? Pero ya 3 años todavía es un niño. Pero vea lo que hizo, dice, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive Jehová, dice, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y lo dejó y se fue. Claro, lo visitaba cada año, pero se lo entregó al Señor. ¿Para quién le pidió Ana un hijo a Dios? ¿Para ella? No. Ella sabía que son herencia de Jehová, que Él lo dio y para Él es, y no solo ella es para el Señor, sino sus hijos también son para el Señor. Entonces, esto fue lo que pasó con esta mujer, Ana, que quería tener hijos, pero no para ella. Ella quería dedicárselos al Señor. ¿Para qué cree usted que Dios nos da hijos? Para que nos encariñemos, para que no podamos ir al culto porque, ay pastor, es que vieras, este niño no me deja en paz, no pude ir el domingo. Mi hermano, no fue para eso que Dios le dio hijos. Al contrario, usted dice: ¿cómo que este niño no me deja ir al culto? Vaya usted al culto y lleve al niño al culto. ¿Qué le pasa? ¿Yo? O sea, no ha entendido. No ha entendido. Pidió un hijo y desde que Dios le dio un hijo, ahora no va al culto porque el hijo no la deja ir al culto. No, mi hermana y mi hermano, ahora vaya usted y lleve al niño también, porque el niño es del Señor también. Ahora, ante la pregunta: ¿por qué un padre cristiano vale por 2? ¿Por qué yo digo que un padre cristiano vale por 2? Por una razón: porque conoce el mandamiento de Dios y lo cumple. No es lo mismo un padre inconverso. Un padre inconverso sí,
Es más, un padre inconverso hasta deja hijos regados por todos lados, ¿cierto? Y tiene hijos y ni los ve, no los mantiene, ni se preocupa por ellos. Pero un padre cristiano sí se preocupa por ellos, sí los ve, sí los cría, sí los enseña. Y no solo eso, no solo en valores terrenales, en el temor de Dios, porque él conoce el mandamiento de Dios y se lo enseña a su hijo. Vaya conmigo a Deuteronomio, bueno, todavía vamos a Deuteronomio 6:1, solo para decirles un versículo, no todos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice así. Dice capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Solo esos dos vamos a leer. Se da cuenta, primero, Dios le dice a los padres, estos son los mandamientos que tienes que guardar tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí yo me di cuenta de algo, porque a veces los abuelos no nos queremos meter con los nietos, ¿verdad, mi hermana? Porque si no, o si no, los papás dicen, mami, no se meta usted, o el otro le dice, no te metas vos, porque son hijos de ellos. Pero aquí yo siento como que Dios sí quiere que todavía metamos mano con los nietos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Solo yo veo eso ahí. Metemos manita, pero manita de Dios. Eso sí, no es que usted va a estar ahí queriendo arreglarle la vida a sus nietos. No, 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 no. Vamos a meter manita, pero manita de Dios, ¿verdad? Enseñándole, inculcándole el temor de Dios, viendo ver qué están haciendo, viendo ver si lo están haciendo bien, si están conociendo al Señor. Bueno, yo mismo puedo transmitirle ese mismo temor que yo he aprendido. Puede ser que se los transmita primero a mis hijos, eso es de ley, pero luego puedo hacerlo con mis nietos. Aquí dice tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. ¿Qué le parece? Pero hay una historia que yo quiero rápidamente contarle, un testimonio de una mujer. Porque nosotros ciertamente a través de la historia conocemos nombres, conocemos ministerios, conocemos personajes y oímos hablar de reformadores, de la reforma y de siervos de Dios tremendos. Hemos escuchado hablar de hombres de renombre en el ámbito cristiano, pero no hemos escuchado muchos nombres de mujeres, ni menos una reformadora. ¿Alguien ha escuchado hablar de una reformadora en la historia? No, pero yo quisiera rápidamente hablarles de una mujer que casi que yo la pondría como una reformadora. Ahora, volviendo otra vez al tema de los nombres y de los nombres que se hacen famosos y nosotros conocemos, pero hay otras cosas detrás de esos nombres. Si yo les pregunto a ustedes si han oído hablar de la iglesia metodista, ¿cuántos han oído hablar de la iglesia metodista? Levante su mano si usted ha oído hablar de la iglesia metodista. Bueno, la iglesia metodista hoy día tiene 90 millones de miembros a través del mundo. Y usted, obviamente, yo sé que usted es testigo de que aquí en Costa Rica hay muchas iglesias metodistas, ¿cierto? Ok, pero vea qué clase de denominación, porque estamos hablando de los mismos cristianos, es una iglesia cristiana, solo que se denomina metodistas, tal vez por una línea que ellos quisieron seguir específica y por eso le llamaron metodismo. 90 millones de cristianos giran alrededor de esta denominación, la iglesia metodista. Pero ¿quién fue el fundador, el que inició, quién fue el promotor de esta iglesia metodista? Ya ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya ahí
fallamos el quiz. Pero si yo les digo un nombre a ustedes y les digo Juan Wesley, ¿quién ha oído ese nombre alguna vez? Juan Wesley. Levante su mano para ver si estoy solo o estoy acompañado. Levante su mano. ¿Ha oído mencionar ese nombre? Juan Wesley. Ok, ya es todavía un poquito, ya nos vamos acercando. ¿Es un hombre famoso? Claro que sí. Fue un tremendo hombre usado por Dios en el siglo XVII, tremendamente. Y parte del XVIII también fue usado tremendamente. Se le conoce como el fundador de la iglesia metodista, junto con su hermano Carlos Wesley. Dos hombres usados tremendamente por Dios. Ahora, se les llamó metodistas, o sea, no fue que ellos se denominaron metodistas, es que se les empezó a llamar metodistas. Así como a los primeros discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿En dónde? Eso usted lee la Biblia, en Antioquía. En Antioquía se les llamó por primera vez a los discípulos del Señor cristianos, pero fue la gente que los llamó cristianos porque solo hablaban de Cristo. Ok, entonces así a ellos se les etiquetó este nombre de metodistas. ¿Pero por qué metodistas? Precisamente porque estos hombres eran muy metódicos, eran muy ordenados, muy disciplinados, eran muy celosos de Dios. Estos hombres, estos dos, Juan Wesley y Carlos Wesley, eran hombres temerosos de Dios. Tal es así que cuando ellos estaban jóvenes, ¿hay algún joven aquí? Por ahí escuché 3 amenes. Entonces, jóvenes, escuche, cuando estos hombres, Juan Wesley y Carlos Wesley, eran jóvenes, ellos en la congregación, ellos formaron un grupo aparte que les empezaron a llamar el Club de los Santos. ¿Por qué el Club de los Santos? Porque ellos ya no participaban del montón ahí de los jóvenes que eran bromistas, buscaban solo vacilar, jugar, distraerse, pero estos querían buscar de Dios. Ellos eran jóvenes piadosos, jóvenes que amaban a Dios, jóvenes que querían encontrarse con el Señor, jóvenes que estaban cansados con el sistema del mundo. Jóvenes que eran diferentes. Algo había en ellos, un celo de Dios, un temor de Dios, que decía, es que esto, bueno, yo vine a la iglesia, pero es para adorar a Dios, para servir a Dios, para buscar de Dios. Y entonces se fueron apartando un poquito y ahí se le unieron unos cuantos que también querían buscar de Dios. Entonces empezaron a formar algo que se le llamó el Club de los Santos. Y cuando ellos empezaron a servirle a Dios y tal vez ya empezar a servir y a liderar, entonces ellos hacían las cosas metódicamente, muy disciplinados. Entonces les empezaron a llamar metodistas. Juan Wesley y Carlos Wesley, que fueron partícipes del primer gran despertar de la historia, o el primer avivamiento en nuestra época moderna, en el siglo XVI y XVII. Fueron parte de este gran primer avivamiento a nivel mundial. Estos dos hombres, tremendos hombres de Dios, que si usted busca un poquito más en la historia, se va a enterar más de su biografía, por lo menos de este que es más mencionado, que es Juan Wesley. Pero ya usted ha oído hablar de la iglesia metodista, usted ha oído hablar de Juan Wesley, pero si yo le hubiera dicho antes que nada, ¿quién ha oído hablar de Susana Wesley? Yo aquí no tengo ninguna mano, no tendría ninguna mano levantada. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben quién fue Susana Wesley? Y usted me dice, pastor, disculpe, ¿de qué me está hablando? ¿De una actriz o de una cantante? Porque eso sí lo sabemos así, ¿verdad? Vamos a ver, jóvenes, ¿qué se sabe usted? Más nombres de artistas que de misioneros cristianos a través de la historia. Jóvenes, ¿qué se sabe usted? Más nombres de cantantes que de libros de la Biblia. ¿Aló? Ya les empecé a caer mal a los jóvenes. ¿De qué se sabe usted más nombres? De jugadores. Vamos a un poquito a los hombres ahí. Hombres,
Voy a ir con los padres, voy a dejar a los jóvenes tranquilos. Padres, ¿de qué se sabe usted más el nombre? ¿De jugadores de fútbol o de los libros de la Biblia? ¿O de nombres que aparecen en la Biblia? ¿O de misioneros que han dado su vida por el evangelio? ¿De qué se sabe usted más nombres? Porque le pregunto por un jugador, usted se lo sabe. Y sabe con cuáles equipos ha jugado y hasta cuánto ha pagado cada equipo. Y hay personas que se saben las estadísticas al dedillo. Pero le digo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No sabe. Y le digo, ¿dónde está Habacuc? Y no encuentra Habacuc. Y le digo, ábreme ahí, ¿qué dice Habacuc 2:2? Pastor, ni sabía que existía Habacuc. Porque estamos tan distraídos. El mundo nos distrae tanto que nos desviamos totalmente del propósito eterno de Dios. Pero si yo entonces le soplo un poquito, le doy pistas acerca de Susana Wesley y le digo, fue la madre de Juan Wesley y de Carlos Wesley. Y ahí fue donde empezó todo. El gran avivamiento no empezó ni con la iglesia metodista, ni empezó con Juan Wesley, ni con Carlos Wesley. El gran avivamiento comenzó en secreto con Susana Wesley, la madre de estos dos hombres tremendos. Porque esta mujer, Susana Wesley, ella nació en un hogar cristiano. Ella era temerosa de Dios desde joven. Ella era una mujer educada, era estudiada. Y entonces todo esto le ayudó a tener un sueño de Dios, una meta. Y por ejemplo, ella manejaba dos frases. Apunte esas dos frases que decía mucho Susana Wesley. Decía, una frase era, le decía a Dios, haz que mi vida tenga valor. Esa era una. Le decía esta mujer a Dios. Le oraba siempre, Dios, haz que mi vida tenga valor. O que mi vida valga la pena. Se lo puede poner como usted quiera. Haz que mi vida valga la pena. Le decía todos los días, le oraba a Dios, Dios, haz que mi vida valga la pena. Ella no estaba por este mundo vacilando. Ella no estaba en el club de jóvenes solo para distraerse y jugar ping pong o futbolín. No, ella quería buscar el rostro del Señor. Quería encontrarse con el Dios vivo. Y le decía a Dios, haz que mi vida valga la pena. Y luego le decía también a Dios otra frase, otra oración. Y le decía a Dios, que el fuego que hay en mí arda no solo en todo Londres, sino en toda Inglaterra y el mundo entero. Eso le oraba todos los días Susana Wesley a Dios, la madre de estos dos hombres, grandes reformadores y misioneros de Inglaterra. Esta mujer, Susana Wesley, vivió en Inglaterra, en Londres, entre el año 1670 y 1742. Era esposa de un pastor, Samuel Wesley. Y resulta que esta mujer era tan piadosa, era tan temerosa de Dios, estaba tan hambrienta de Dios, que ella quería tener hijos, pero para dedicárselos al Señor. Y desde que nacían les empezaba a enseñar el abecedario, el alfabeto. Y cuando ya ellos sabían hablar, les empezaba a enseñar el Padre Nuestro. Y para ella era más importante incluso que sus hijos, antes de aprender a hacer un oficio, aprendieran a leer y a escribir bien. No los ponía a hacer otra cosa antes de que aprendieran a leer y a escribir bien. Y entonces, como en aquellos países los padres tienen un derecho de educar a sus hijos, darles clases en sus casas, o sea, ser los maestros, y luego pues allá les legalizarán sus notas y harán sus estudios, pero los pueden enseñar en la casa. Entonces ella los enseñaba en su casa. Y se toparon con la mejor maestra del mundo, porque ella les enseñaba 6 horas diarias a sus hijos. Es más, tuvo 19 hijos, pero se le murieron 10 por la misma situación. Tal vez unos por enfermedad, otros por el tema de tener que irse de un lugar a otro y tal vez mucho frío y situaciones. Óigame, hasta uno se le murió
por un ataque de la misma gente del pueblo que los atacaron, y murió uno de sus hijos. Porque el diablo, mi hermano, se va a interponer a como pueda que usted no guíe sus hijos a Cristo. Tal es así que unos miembros de su misma iglesia le incendiaron la casa. Y entonces tenían que salir con sus 9 hijos. En la medianoche empezó a arder eso en llamas. Su casa empezó a arder en llamas, y entonces tenían que salir corriendo y salvar su vida. Salieron ellos con todos sus hijos, pero es el problema, el único problema de tener tantos hijos es que se le olvide uno. Se les olvidó Juan Wesley. En su cuarto salieron todos, dice, ya están todos los niños, y aquí estamos todos afuera. No, falta uno, falta Juan. Y ahí se asoma por la ventana, y eso estaba en pura llamarada. Dice la historia que tuvieron que hacer una escalera de hombres hasta llegar a la ventana y rescatar a Juan Wesley. Y ella lo tomó y le dijo, tú eres un tizón rescatado de las llamas. Lo que tal vez no sabían en aquel momento es que eso era una profecía de lo que iba a suceder con esta familia, que iban a encender en llamas al mundo entero, pero con el fuego del Espíritu Santo. Ay, esta familia era tremenda, pero había alguien trabajando en silencio que se llamaba Susana Wesley. Ella los educaba todos los días. Ella sacaba una hora en la semana con cada uno para enseñarlos por aparte. Ella les enseñaba las escrituras. Ella les enseñaba a memorizar los versículos de la Biblia. Ella les enseñaba a orar. Ella les enseñaba a guardar el día del Señor para ellos, que era el domingo. Dice, el domingo es para congregarse. Y ella era celosa de todo esto. Esa, a grandes rasgos, porque es muy grande su biografía y su historia, fue Susana Wesley, la que, digo yo, empezó y encendió el fuego del avivamiento, pero en secreto. ¿Oyó, padres? En secreto. Definitivamente tenemos 2 misiones importantes por qué luchar en esta vida, y están ahí a la par una de otra en Hebreos 11. En Hebreos 11:6, usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pongamos ahí Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dije que definitivamente hay 2 misiones importantes por qué luchar en esta vida. Yo como padre, usted como padre y como madre, tenemos 2 misiones importantes por qué luchar en esta vida. Número 1, la salvación de nuestra alma. Ahí dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay que pelear la buena batalla de la fe. Pero número 2, la segunda misión importante está en el versículo 7. Nadie se lo sabe. En el versículo 7 dice el versículo 7, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuál es la segunda gran misión importante por la cual tenemos que luchar en esta vida? La salvación de nuestros hijos. Ahí está. Usted tiene esa tarea doble. Luchar, pelear la buena batalla de la fe, porque el diablo va a querer golpear, el diablo va a querer debilitar su fe, el diablo va a querer que usted se desanime, el diablo va a querer que usted tire la toalla, el diablo va a querer que usted no siga, el diablo va a querer que usted vea cosas raras y diga no volveré. No, pelee la buena batalla de la fe. Pero después también el diablo, cuando no pueda con usted, va a querer golpear a sus hijos. Pero ahí es donde aparece usted. Ahí es donde dice usted, diablo, usted no toca a mis hijos, porque para eso estoy yo, para enseñarlos, para criarlos, para educarlos, para educarlos en el temor del Señor, que es lo que me manda la Biblia.
criarlos en el temor, disciplinarlos en el temor de Dios. Entonces, nuestra tarea como padres es fundamental en la salvación de nuestros hijos. Y termino leyendo ahora sí en Deuteronomio capítulo 6. Vamos otra vez a Deuteronomio capítulo 6 para que veamos ahí la tarea o la misión que Dios le encomienda a los padres en aquel tiempo a Israel cuando entran a la tierra prometida y les dice Dios hacia ellos. Vamos a ver en el versículo 1, no los vamos a leer todos. En el versículo 1 dice, Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Número uno, ¿qué está haciendo Dios acá? Aquí le está hablando a padres cristianos, porque dice que esto es lo que tienen que hacer cuando entren a la tierra donde Él los metió. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos conocen al Señor? ¿De cuánto Jesucristo es el Señor? Ok, ya usted pasó a esa tierra prometida llamada Cristo. Entonces, estos mandamientos, estas ordenanzas, esta misión es para usted, para los padres cristianos. Porque un padre inconverso está más perdido que el chiquito de la Llorona. Está más perdido, para los que no conocen la historia de la Llorona, entonces está más perdido que Adán en el Día de las Madres. A los inconversos Dios no le habla en las escrituras, Dios le habla a los cristianos. Así que hoy le está hablando a usted. Ya usted conoce al Señor, ya usted experimentó al Señor, ya usted está experimentando la salvación. Entonces para usted son estos mandamientos, como lo hizo y lo entendió Susana Welly. Vayamos rápidamente, sin perder vayamos a 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14 dice así, para que vea lo que dice acá. En 2 de Timoteo 3:14, con respecto a esta misión, a este trabajo, a esta tarea. 2 de Timoteo 3:14, es Pablo escribiéndole a Timoteo. Ya esa es una de sus últimas cartas. Y le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero él no está hablando de él. Ahora vamos a ver de quién está hablando. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las escrituras? Desde la niñez. ¿Y cómo hacía siendo niño para conocer las escrituras? Los padres se las enseñaban, los padres se las leían, los padres se las recitaban, los padres la cantaban, los padres se la leían, los padres se la enseñaban, los padres le ayudaban a memorizar y a conocer lo que decían las escrituras acerca de Dios. Recuerden aquella generación después de Josué que se levantó, que no conocía a Dios. ¿Cómo va a conocer un niño, un joven, un adolescente algo de Dios si sus padres cristianos no le cuentan? Si sus padres cristianos no lo inducen a leer, a escudriñar y a conocer todo lo que ha hecho el Señor. Es deber de los padres leerles, enseñarles, guiarles en las escrituras. Aquí dice que Timoteo conocía las escrituras desde la niñez. Vamos ahora otra vez a Deuteronomio capítulo 6, solo que ahora en el versículo, dice en el versículo 2, el siguiente versículo de Deuteronomio lo que nos dice es lo siguiente. Deuteronomio 6:2. Ahora nos dice otra cosa que es el deber de los padres. Dice: para que temas, le dice a los padres. Vea que es Moisés hablándole a los padres, a los israelitas. Para que temas, dice, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es un trabajo de todos los días, incluyendo, ya lo dije anteriormente, no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Nosotros les repartimos a ustedes una Biblia hace unos días de estos. ¿Usted cree que yo voy a agarrar esa biblecita, tremenda herramienta de Dios, y se la voy a empezar a leer esas historietas a mis hijos que ya están hasta casados? No, yo lo estoy haciendo junto con mi esposa, con mis nietos. Y ellos se emocionan y dicen, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que hacer la lectura de Biblia de esta semana. Y hacemos los trabajos. Y vamos a buscar hojas ahí al play. Y a buscar hormigas y piedras. No sé si usted lo ha hecho ya con sus hijos y con sus nietos. Nos toca a nosotros guiarlos, enseñarlos, instruirlos. Todos los días, dice acá, todos los días de tu vida. Atención, no es solo los domingos. Y usted quiere dejarle ese trabajo a las maestras. Y para peor es cuando dice una palabrota, dice, oh, eso le están enseñando en la escuela. Solo falta que su hijo, tápese en los oídos los jóvenes, tápese en los oídos los jóvenes. Solo falta que su hijo le diga, no mami, eso lo aprendí aquí. O no papi, eso lo aprendí aquí. Porque los niños le cuentan todo a mi esposa, que es la encargada de los niños. Viera las cosas que cuentan los niños. Yo, ay, papito, pero ¿de dónde aprendió usted eso? Ay, mi papá habla así. Oh, mi hermano, eso es doloroso. El trabajo de educar a los hijos, y no solo en lo secular, no, en lo espiritual, el trabajo es de los padres todos los días. No es el ratito que están aquí en la escuelita dominical, es en la casa donde se educan, donde se crían en el temor de Dios. Porque no vamos a ir a Timoteo, pero recuerden que Pablo le dice a Timoteo que él le alaba esa fe no fingida que primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y ahora está en ti. Timoteo tenía una abuela llamada Loida y una madre llamada Eunice que eran temerosas de Dios, que le habían inculcado a su nieto Timoteo a conocer las escrituras y a que hubiera en él una fe no fingida, o sea, no eran hipócritas. No era que nada más iban a la iglesia y se portaban bien el ratito aquí en las cuatro paredes y allá tenían otra vida, oyendo música secular y diciendo palabrotas y haciendo negocios oscuros. No, 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 no. Era una fe no fingida que ellos tenían. Y haciendo mal sus trabajos y haciendo chanchullos en los trabajos y siendo responsables en los trabajos. No, era una fe no fingida que había en esta familia. Debemos amar a Dios nosotros primero, los padres, para luego transmitir en todo momento y en todo lugar. Porque no vamos a seguir leyendo, pero si usted sigue leyendo el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice, y las repetirás a tus hijos todos los días andando por el camino, estando en la casa, en la entrada al salir, las repetirás, las escribirás, dice, en tu casa. Óigame, hasta eso se practicaba antes. En los hogares cristianos, las paredes con versículos, y era lindo. Ahora no, ahora solo vemos, no sé, cuadros de pinturas, ya no vemos la palabra o las escrituras. Lo único bueno que tiene Facebook ahora es que comparten versículos, es lo único bueno. Pero lo malo es que solo lo comparten, lo copian y pegan, ni siquiera creen. Y lo malo también es que solo promesas. Solo los versículos lindos, no los que me confrontan. Por ejemplo, este no lo publican, ¿verdad? Debemos aprovechar cada oportunidad para testificarle a nuestros hijos de su obra. Y ahora termino con esta pregunta, la reflexión, que de hecho me
me motivó hace unos días a compartir esta enseñanza. Esta pregunta es la pregunta del millón. ¿Cuál es el objetivo por el cual trabajas tanto todos los días? Estoy hablando con los padres. Padres, porque la enseñanza es padres cristianos, no padres evangélicos, no, padres cristianos valen por dos. Pero ¿cómo es un padre cristiano? Le di un ejemplo de Susana Welly, una mujer temerosa de Dios. Le di el ejemplo de Ana, una mujer que quería un hijo pero para ofrecérselo a Dios. Le di el ejemplo de Loida y Eunice, dos mujeres que criaron bien a su muchacho en el temor de Dios. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo por el cual trabajas tanto todos los días? ¿Por qué sales a la mañana a trabajar, a ganar dinero, a buscar un contrato? ¿Por qué quieres construir una casa linda? ¿Por qué estás detrás de un carro, de un proyecto, de un empleo, de una empresa? ¿Qué persigues? Porque también tienes hijos y estás atendiendo a tus hijos y los estás guiando en el temor de Dios. Yo veo todos los días pasar ahí al frente por esta acera mamás jóvenes y otras no tan jóvenes. Veo hasta hombres también con el bultito al hombro y traen a su niño de 7, 8, 9 años, ya sea para el kinder, ya sea para la escuela. Todos los días lo llevan y lo traen, lo llevan y lo traen. Vea cómo nos preocupamos en las cosas de este mundo para que él sea educado y saque un título de escuela, de colegio y seguro de universidad. Y entonces tiene que invertir ese tiempo, invierte dinero, pasajes, llueva o haga sol, van todos los días. Invertimos lo mismo en las cosas espirituales en nuestros hijos. Invertimos el mismo tiempo. Invertimos el mismo dinero, invertimos el mismo esfuerzo en nuestros hijos, en las cosas espirituales, para que conozcan a Dios, para que lleguen a ser cuando ya sean grandes y tomen sus propias decisiones, para que sean buenos hombres y mujeres temerosos de Dios, y que luego cuando hablen de ellos usted se pueda sentir honrado y no más bien deshonrado. Porque eso no garantiza, esa educación secular no garantiza que su hijo y su hija va a ser un buen hombre o una buena mujer. El único que garantiza es el temor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros y obviamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿para qué hacemos tanto esfuerzo durante 20, 30 y hasta 40 años? Solo para darles de comer y de vestir a nuestros hijos. Y cuando vemos de pronto que un muchacho anda, no sé, vendiendo droga, asaltando, matando, uno dice, pero entonces ¿qué? ¿No tuvo padres que le enseñaran el temor de Dios, que le enseñaran a hacer lo bueno, a temer a Dios? Bueno, quizás sí tuvo padres, pero estaban ocupados en otras cosas. No tenían tiempo para sus hijos. Y eso es lo que no le puede pasar a un padre cristiano. Por eso es que un padre cristiano vale por dos, porque conoce a Dios, porque conoce el mandamiento y porque lo cumple. Y va a enseñar a sus hijos a temer a Dios. Eso fue lo que dijo Dios de Abraham. ¿Cómo le voy a ocultar este secreto si yo sé que va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos a temer a Dios? Por eso Dios se hizo amigo de Abraham y se le conoce como el padre de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe, Abraham también la accionó educando a sus hijos y a sus nietos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que Abraham habitaba en tiendas con Isaac y con Jacob, su hijo y su nieto. Póngase de pie, por favor.